Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Esas imágenes no vienen de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de cualquier otro país donde, según los líderes occidentales, florece una dictadura o dictadura light. Son los últimos acontecimientos ocurridos en París, Francia, un país altamente democrático que defiende sus principios e ideales históricos. Hoy vamos a hablar de la democracia europea y las dictaduras latinoamericanas. Empezamos en Francia. Tras la decisión del gobierno francés de introducir la Ley de Seguridad Global, las manifestaciones estallaron a lo largo y ancho del país. La normativa contenía un artículo que pretendía limitar la difusión de imágenes que muestran a agentes de policía ejerciendo su trabajo. Los detractores de este proyecto aseguran que socava los derechos básicos de información y las libertades. Igual que el 28 de noviembre, las protestas del 5 de diciembre desembocaron en enfrentamientos violentos. Solo en París, al menos 64 personas fueron detenidas. En cuanto a nuestra labor, la redacción de Sputnik France ha recibido varias llamadas y correos electrónicos de la policía francesa en los que nos pidieron entregarles todo el material grabado en esas manifestaciones. No nos queda claro con qué objetivo nos hicieron esta solicitud. La policía ya tiene fuentes suficientes y un sistema de vigilancia bastante desarrollado sin nuestros vídeos y nuestra ayuda. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Su manera de asustarnos? Nos colaborar. Desde el principio del mandato de Emmanuel Macron, y de eso ya han pasado casi 3 años, cada sábado vemos imágenes de coches quemados, de gente que se ha quedado sin ojos, sin manos, heridos por granadas lanzadas por la policía o balas de goma. Cañones de agua, palizas, gas lacrimógeno, ya no sorprenden a nadie. El último sábado los medios de comunicación también estaban confundidos, ya que en un mismo día París era escenario de protestas contra la polémica ley, contra la precariedad social y contra el comportamiento de las fuerzas del orden en manifestaciones anteriores. Todo un abanico de exigencias populares que no cesan desde hace ya varios años. Los chalecos amarillos han recibido más cobertura mediática alrededor del mundo que cualquier decisión o reforma propuesta o introducida por Macron. Aún así, cuando se habla de democracia, se piensa en Francia. ¿Qué tiene que ver eso con América Latina? Bueno, diríamos que nada, pero en vez de centrarse en los problemas que tiene en su propia casa, la Unión Europea prefiere meterse en los asuntos internos de países que se encuentran al otro lado del océano. Macron, igual que sus colegas del bloque, consideran que tienen todo el derecho de juzgar a sus homólogos latinoamericanos. El presidente español llamó tirano a Nicolás Maduro. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. El domingo pasado han tenido lugar las elecciones parlamentarias en Venezuela, unos comicios en los que el gran polo patriótico que apoya al presidente Maduro ha ganado la mayoría de los votos. Millones de personas han ejercido su derecho constitucional al sufragio. Eso sí, Juan Guaidó boicoteó los comicios, pero un total de 107 partidos sí que participaron. Antes de la votación, Nicolás Maduro declaró que si el oficialismo perdía esas elecciones, él dejaría el cargo de presidente del país. A pesar de la pesadilla que se vive en sus propias calles, Francia considera que tiene el pleno derecho de decidir quién es el presidente legítimo de un país que se encuentra a más de 8.000 kilómetros de sus fronteras. No, perdón. Está mucho más cerca, gracias a la Guyana francesa, uno de sus territorios en el Caribe, llamado territorio de ultramar, o, si somos completamente sinceros, territorio colonial. Y eso lo digo porque los que en el pasado fueron grandes fuerzas coloniales todavía piensan que pueden opinar o elegir a los líderes de otros países soberanos. En 2017, nada más asumir el mandato, Macron calificó a Maduro de dictador. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent. Claramente Francia no reconocerá los resultados de los comicios del 6D. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina decidieron a priori rechazar los resultados de esa consulta. Consideran que no cumple las garantías democráticas y que carece de transparencia. Muchos insisten en que Guaidó es la autoridad legítima. Por favor, que ya ni él mismo se lo cree. España también criticó las legislativas y además espera un pronunciamiento
financiamiento comunitario de los países de la Unión Europea que comparten la misma opinión. En cuanto a una posible supervisión de las elecciones por parte de las embajadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España reconoció que fue un tema valorado por la Unión Europea, pero que se descartó. ¿Por qué? Cito: porque una observación seria de esos comicios implicaría mucho trabajo de campo y mucho tiempo, y dadas las circunstancias, era imposible desarrollarlo. Pues sí, es mucho trabajo. Y Venezuela, por su parte, sí que los invitó a ir a ver lo que sucede en el terreno, a ser observadores internacionales en esos comicios y ver de cerca cómo transcurre el proceso electoral. Al final, los que aceptaron la invitación fueron Rusia, Irán y Turquía. El resto responde de la única manera que saben hacerlo, en el idioma de las amenazas, el rechazo y las sanciones. Otra medida democrática para un país que ya lucha con una crisis política y económica. Pero por lo menos pueden decir con orgullo que dentro de sus fronteras reinan la democracia y la transparencia.